Buenas tardes a todos desde Argentina. Les agradezco un montón que estén acá presenciando esta charla, esta masterclass sobre biodecodificación. La intención es justamente brindar información sobre esta nueva tecnología que, a mi entender, está revolucionando el mundo. Y de hecho les cuento que algo que corroboré de mi sentir, ¿no? El jueves resulta ser que mi esposo va a hacerse un control a su cardiólogo de cabecera, un profesional muy prestigioso del lugar donde yo vivo, en Esteban Echeverría, Omar Prieto, y le lleva los exámenes del laboratorio y observa que hay algunos valores que la verdad que están un poco altos. Entonces le dice: che, Ismael, pone un poco de orden en tu vida, baja un poquito los niveles de estrés. Cuando mi marido escuchó eso del estrés, y como yo lo tengo medio loco con este tema, de la biodecodificación, resulta ser que le dice: oh, mi señora, mi esposa me dice todo el tiempo que baje un poquito el nivel de ansiedad. Y cuando Omar escuchó el tema de la biodecodificación, dice: ah, por ahí es, Ismael, por ahí. Vos sabés que yo también estoy haciendo biodecodificación con un compañero mío y la verdad que me está yendo genial. El tema es empezar a gestionar las emociones para bajar los niveles de estrés y vivir en salud. Esa generación de cortisol que nos hace tener problemas cardíacos, diabetes, hipertensión y todo lo demás. Así que cuando vino a casa y me contó que Omar Prieto, el médico prestigioso del distrito, estaba haciendo biodecodificación, digo: qué miedo tengo de estar presente hoy acá y brindar la información, si quiere decir que coincide con mi paradigma. O sea que me levantó un poco la autoestima, me empoderó un poco y bueno. Y ese sentimiento, esa emoción que yo tengo y siento cada vez que me expongo adelante de una cámara o de un auditorio, porque ya llevo casi 40 años presentándome en distintos lugares, dando clases a alumnos de primaria, de secundaria, de universidad. Fui directora de escuelas y enseñé a docentes, a profesores, pero siempre me atraviesa la misma emoción: el miedo. El miedo nos atraviesa a todos. Es una de las emociones que tiene más mala prensa, que es la que no queremos asumir, la que rechazamos, pero en realidad quiero romper un mito. Desde nuestro paradigma, las emociones no son ni buenas ni malas. Tienen sus luces y sus sombras. Yo se ve que reconozco a través de toda mi vida que el miedo fue el motor de llegar a los lugares donde he llegado, porque todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado, pero siempre sintiendo el corazón que me latía, retorcijones en la panza. Pero bueno, a partir de que incorporé toda esta información de la biodecodificación, ese miedo lo hice mi amigo. Lo acepté, le agradecí y lo solté. Y por eso hoy, gracias a él, estoy acá tratando de que cada vez sean más ustedes y nosotros, las personas en este mundo, que conozcan de este paradigma, que realmente a partir de que tuve contacto con él, me cambió la vida. Porque desde ese paradigma no cambiamos a los demás, nos cambiamos a nosotros. O sea, que todo lo que nos pasa y todo lo que creamos es producto de nuestras creencias, de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Por eso hoy vamos a estar hablando justamente de eso. Y como ya saben cuál es el sentimiento que tengo, me van a permitir todo. Si me trabo, si me olvido algo, porque ya les confesé y le voy a echar la culpa al miedo. Así que les pido por favor que sean condescendientes conmigo. Muy bien, hoy en Recuperando el Poder vamos a primero identificar emociones automáticas.
Luego, a través de experiencias propias y de terceros, vamos a ir viendo cómo esto de la biodecodificación se puede ir aplicando a la vida diaria. Y después vamos a abrir un espacio de intercambio donde ustedes van a poder hacer preguntas, expresar dudas, y sobre todo les pido a todos que no me crean nada, que duden de todo lo que les digo, que sean escépticos, que sí se lleven un montón de conceptos hoy de aquí, que seguramente les van a ir resonando en sus vidas, pero pónganlos en práctica. Y una vez que ustedes los pongan en práctica, van a saber si realmente concuerdan conmigo o no de que esta nueva tecnología es revolucionaria. Bueno, ahora que saben cuál es la emoción que me embarga hoy acá, y que ya la solté y estoy un poco más distendida, me presento. En este momento estoy siendo Adriana Carriquiri, especialista en biodecodificación. Estoy haciendo una maestría en biodecodificación con Pablo Vázquez Kunz. También hice un curso de milagros, que es la filosofía que sustenta este paradigma, y introducción a la bioneuromoción con Enrique Corbera. También estoy haciendo cursos y talleres con la doctora Nadia Giraudo, que de ahí saco mucho material para los talleres y los cursos para implementar con mis alumnos. Y también hice cursos de coaching ontológico ejecutivo y también programación neurolingüística. Como verán, un amplio espectro de posibilidades. De cada uno de las enseñanzas que recibo de mis profesores, voy tomando los conceptos, los voy incorporando, los voy haciendo míos y voy viendo, como yo les pido a ustedes, que los pongan en práctica. Y elaboro mi propio discurso. O sea, que es el discurso que yo les voy a otorgar desde la incorporación de todos esos contenidos diversos y ustedes verán si adhieren o no. Muy bien. La clase se va a dividir en 3 momentos. El primer momento va a ser donde yo les voy a contar una historia, algo que me sucedió hace 1 o 2 meses, y vamos a ir analizándolo desde el paradigma de la biodecodificación. En el segundo tramo de la clase vamos a escuchar experiencias en primera persona. O sea que las chicas que hoy se ofrecieron tan gentilmente ante mi requerimiento de poder expresar y compartir con nosotros sus experiencias, de cómo llegaron a la consulta, o cómo llegaron a la biodecodificación, y cómo les está yendo y cómo les fue a partir de que tomaron en contacto con ella. Luego vamos a hacer un espacio de intercambio entre ustedes y nosotros para que sea hiperactivo la cosa, y si tenemos tiempo seguramente les vamos a dejar alguna ejercitación para que empiecen a autoindagarse. Porque lo importante de todo esto es que ustedes empiecen a explorar en su interior. Porque nadie, ya se los digo de entrada, nadie les va a cambiar la vida. La vida se la van a cambiar ustedes. O sea que después que más o menos hagamos un recorrido de todo lo que hoy les voy a brindar, ustedes se van a llevar información, se van a llevar material, se van a llevar muchas dudas y muchas preguntas, que ese es el objetivo de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer momento de la clase. Bueno, les voy a contar una experiencia que tuve hace 1 o 2 meses. Yo me había anotado en un curso con mi profesor Pablo Vázquez Kunz. Estábamos en un hotel muy prestigioso de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para los que nos miran de otros países, y estábamos en un break a las 12 del mediodía, a la mesa, en una mesa redonda, estábamos 4 participantes, porque con este tema de la pandemia no podíamos ser muchos alrededor. Entonces de repente estábamos charlando entre nosotros, porque nos había gustado lo que nuestro profesor nos había planteado, el tema de las proyecciones, de la percepción. Nos había dejado un poco movilizados, digamos.
Muy bien, de repente estábamos cerca de la puerta de entrada, de repente entra un señor bamboleándose, muy bien vestido, y se paseaba por la sala como si estuviera muy distraído, como no comprendiendo nada. A nosotros nos impactó lo que veíamos, ¿no? Y de repente una de las chicas empieza a decir, ay, pobre hombre, qué vergüenza, pobrecito, hay que contenerlo, hay que hacer algo por él. El muchacho que estaba al lado dice, no, no, por favor, no, sáquenlo, a ver si saca un arma y nos pega un tiro y nos roba. El otro señor que estaba al lado mío, que más o menos tendría unos 50 años, se levantó intempestivamente, muy enojado, con mucha ira, se fue, se abalanzó, lo agarró del brazo y lo sacó del salón diciéndole cualquier barbaridad, y después venía todo empoderado diciendo, ven, que yo hago las cosas, que nadie interviene y todo lo demás. Se sentó, la verdad que estábamos todos muy conmocionados, y esta chica empezó a discutir con el señor, con este hombre, porque dice, ¿cómo usted actuó desde ese lugar? Podrían haber hecho otra cosa. El muchacho dice, no, estuvo perfecto, mirá si nos pegaba un tiro, a ver si nos hacía algo. Este señor medio se enojó con la chica, porque dice, al final, dice, yo que lo saqué, que como que fui el héroe de la situación, me vienen a tratar desde ese lugar. Y yo, medio como atravesada por lo que había comentado nuestro profesor en la primera etapa de la reunión, me quedé como observadora pasiva. Estaba observando las distintas reacciones de mis compañeros. Bueno, de repente, yo le pregunto a la chica, pero escúchame, ¿qué es lo que te pasó con respecto a este suceso? Porque en realidad, como decía nuestro profesor, los hechos, el universo, es neutral. O sea, si vemos desde el lado objetivo la situación, la escena, estamos viendo a un hombre que medio tambaleándose se iba distribuyendo por el salón y ni siquiera nosotros sabíamos si estaba borracho o le estaba pasando algo. O sea que cada uno de nosotros interpretó y se elaboró una historia, una ficción con respecto a lo que estaba pasando. Es lo que nos pasa, no sé si ustedes ahora se les representa algo en la mente con este suceso, es lo que se nos representa diariamente. Ustedes vieron que por ahí hay 5 personas observando un accidente y si le preguntamos a cada una de las personas, cada una de las personas nos va a decir una visión. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros interpretamos los hechos según nuestras creencias y nuestras emociones, según nuestras experiencias de vida. Entonces empezamos un poco a analizar la situación. Yo tomé la voz y le digo a la chica, pero en realidad, ¿qué es lo que viste vos cuando ese hombre entró? ¿Por qué te pusiste tan triste, tan sentimental? Y nos contó que en realidad lo que ella había visto era en ese hombre al padre y al hermano, porque ellos también eran alcohólicos. Entonces le dio mucha tristeza y empatizó con ese sufrimiento. El muchacho, que medio actuaba desde el miedo, ¿qué hizo? Nos contó que él vio en ese borracho, supuesto borracho, porque ni siquiera supimos si realmente estaba borracho, a unos chicos que habían venido unos días anteriores con un arma, no sabía si drogados o borrachos, y habían puesto en peligro a su familia por un robo. Y el otro señor, le preguntamos también por qué había reaccionado desde ese lugar, y empezó a despotricar con las fuerzas de seguridad, que nadie nos cuida, que nos tenemos que hacer cargo, que acá en la Argentina patatín, que patatán. Bueno, y entonces nos sirvió de recursos, de herramientas, para analizar luego el ejercicio que nuestro profesor nos planteaba. Por eso se nos presentó esta situación como que quizás esta escena hubiera estado armada, porque nos sirvió al dedillo después
para analizarlo desde la biodecodificación. Entonces, les voy a leer más o menos cuáles fueron nuestras conclusiones. La mujer actuó desde lo sentimental, desde el sentimiento. Se paralizó, la emoción que esgrimió fue tristeza, porque le dio lástima, le dio vergüenza, empatizó con el sufrimiento porque se representó como que era el padre y el hermano, y tuvo un sentimiento de angustia. El señor que actuó desde la emoción del miedo, su sentimiento fue de impotencia. ¿Por qué? Porque se asustó y pensó que estaba en peligro, que había amenaza, que había inseguridad. El señor que actuó desde lo visceral, se sacó, se sintió agredido, reaccionó y se levantó y se hizo responsable desde ese lugar. Bueno, ustedes ven así en esta conclusión que hemos llegado, que justamente cada uno de los que participamos de esa escena actuó de diferente manera y vio el mundo desde su lugar, desde sus creencias y de sus emociones. El señor ni siquiera supimos si estaba borracho o no y si nos estaba necesitando, pero cada uno etiquetó esa situación. O sea que este señor, en su estado de conciencia desde ese lugar, pongámosle que estaba borracho, nos sirvió de pantalla, porque nosotros, cada uno de nosotros, proyectamos y percibimos a través de nuestras creencias. Uno actuó desde la emoción de la tristeza, se paralizó. El otro actuó desde el sentimiento del miedo, medio como que huyó, que se congeló. Y por última instancia, el último señor actuó desde la emoción de la ira. Por eso mismo, lo que nosotros hacemos es ver cuál sería la proyección. Acá llegamos a la conclusión de que la primer chica se sintió con culpa de no haber podido contener a esa persona que ella interpretaba como que necesitaba ayuda y no pudo intervenir. Entonces, al sentirse con culpa, proyectó esa culpa en el afuera. El otro señor también, por no haber podido actuar, por haberse quedado helado. Y el último se sintió con culpa por lo que le dijo la chica, porque la chica le dijo lo que él estaba pensando de él. O sea, haber reaccionado así, ¿con qué necesidad? Cuando después llegamos a la conclusión de que ni siquiera sabíamos si ese hombre estaba borracho o necesitaba de nuestra ayuda. Entonces, más o menos con esta escena, yo ya los pongo en situación de ir viendo y de corroborar lo que hoy les dije al principio. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son, hay que aceptarlas, hay que agradecerles en algún momento, porque después cuando veamos las experiencias, vamos a ver que a veces una emoción de tristeza que nos puede llevar a la depresión, nos va a venir a ayudar a parar un poquito la mano y poder tirarnos a reflexionar y darle otra mirada a nuestros conflictos. El miedo, en este caso, a este muchacho lo paralizó. A mí el miedo, por ejemplo, me da como la fortaleza y me hace actuar con motor para poder vencerlo y lograr mis objetivos. Y la ira, por ahí, en algún momento, a este señor medio como que lo sacó y quedó como descolocado, aunque él se sintió feliz y contento de haber actuado de esa forma. Pero por ahí, la ira en algún momento no sirve para defendernos de algún ataque. Así que bueno, pasaríamos entonces al tema de la biodecodificación, a la parte propiamente dicha. La biodecodificación es una metodología que nos va a llevar a lograr el bienestar emocional, como decía el doctor Prieto a mi marido el otro día, de poder gestionar las emociones, para que estas emociones, el miedo, la tristeza y la ira, no nos afecten, o sea, que las usemos como un disparador, porque seguramente nos va a producir un estrés, pero va a ser un estrés agudo, no un estrés
un estrés crónico? Porque los estreses agudos son los que se resuelven en el diario. Empiezan, por ejemplo, mi estrés agudo sería de haber estado pensando cómo me voy a plantar adelante de este auditorio, adelante de las cámaras, era todo nuevo, medio como que mi corazón me latía, el retorcijón de panza. Bueno, pero eso se está solucionando a medida de que yo me pude plantar adelante de ustedes y poder brindarles dentro de mis posibilidades lo poco o mucho que conozco sobre este tema. Muy bien, aquí dice que es un entrenamiento mental. Cuando los consultantes vienen a la consulta, nosotros lo que hacemos es no resolverle, sino acompañarlo a que pueda detectar las creencias limitantes que los están haciendo pensar, sentir y actuar de determinada manera y que les provoca ese estrés que a veces se lleva a un estrés crónico. Entonces, lo que les decimos que sería conveniente de que después hiciéramos se incorporaran a los talleres o a los cursos para ir entrenando la mente, porque ustedes saben que nosotros hemos sido entrenados durante toda nuestra existencia, 30, 40, 50 años, desde el paradigma del miedo, de la culpabilidad, del sufrimiento, del pecado, de que todo es un desastre, un caos, y de un día para otro, con una sola sesión de biodecodificación, no vamos a cambiar la mente de la gente. Pero sí, una vez que se incorporaron a este paradigma, como yo siempre les digo, ¿están dispuestos al cambio? Porque si empiezan con este paradigma, después no tiene retroceso, o sea, no hay ninguna forma de volver porque ya conocen que hay otra manera de mirar el mundo. O sea que después, una vez que conocen la biodecodificación, se tienen que hacer responsables de su vida. Porque anteriormente de la biodecodificación, nosotros lo que hacíamos era actuar en piloto automático. O sea, todas las creencias y todas las emociones que nos hacían actuar, como lo hicieron actuar a estos tres personajes de esas escenas, ellos lo pensaron en reaccionar de esa forma, actuaron instintivamente porque es lo que aprendieron durante toda su vida. Entonces, con la biodecodificación, lo que haríamos es ayudar, acompañar a esta gente que está pasando por estos momentos, por estas creencias y estas emociones, para que tomen conciencia de qué es lo que les está provocando que actúen de esa forma, y una vez que toman conciencia, hacemos el protocolo del inconsciente y una reimpronta y luego un puente al futuro, que es todo un protocolo continuo. Bueno, más o menos les voy a explicar cómo es una sesión de biodecodificación para que ustedes tengan una idea. El consultante llega a la consulta, le preguntamos nosotros qué conflicto viene a trabajar. En muchas oportunidades no saben muy bien cuál es el conflicto, nosotros vamos haciéndole preguntas, los vamos encauzando, los vamos sacando de esa historia que los trajo hasta este momento, esa ficción que se fueron creando. Y bueno, una vez que los posicionamos, que encontramos el conflicto, y el conflicto es algo que me está pasando que no concuerda con lo que yo pienso que es correcto. Luego le preguntamos al consultante cuál fue el momento de mayor impacto. Cuando determinan el momento del mayor impacto, les preguntamos qué pensaron en ese momento. Y cuando les preguntamos qué pensaron en ese momento, todo el mundo les dice, no pensé nada. Ir al quid de la cuestión del pensamiento, no, yo no pienso nada, yo no pensé nada. Entonces ahí nuevamente nosotros actuamos, le damos algunos ejemplos, y cuando uno le da algún ejemplo es como que se posiciona y dice, ah, yo pensé tal cosa. Cuando tenemos el pensamiento, le preguntamos, porque el pensamiento activa la emoción, y hay dos tipos de emociones, una emoción que es la social y otra emoción que es la oculta. La emoción social es la que nos permitimos expresar cuando nos pasan estas cosas.
Por ejemplo, esa chica, la emoción social que manifestó fue tristeza, porque ella hubiera querido manifestarse desde otro lugar y sin embargo no lo pudo hacer. El muchacho también se manifestó desde el miedo, pero seguramente él hubiera querido actuar y no lo pudo hacer. Eso es lo que pudo hacer porque pensaba que era lo políticamente correcto. Pero después, ahondando en esa situación, uno llega realmente a la emoción oculta, que es el miedo. El miedo que tenemos todos y el miedo que en este momento me trajo hasta acá, por ejemplo. Entonces, cuando determinamos cuál es el miedo, decimos, ¿miedo a qué? Y generalmente es miedo a dos cosas. El miedo a quedarse solo o a no sentir amor. Una vez que toma conciencia de que ese es su miedo, empezamos a charlar, igualmente tratamos de no dejar hablar mucho al consultante, porque el consultante si no nos lleva a su historia, nos quiere como embaucar, y nosotros tenemos que ser muy precisos, muy ordenados, y como dice uno de mis mentores, no me hables que te quiero escuchar. Así que llegamos a la creencia, y las creencias son tres. Las creencias de yo no soy valioso, no soy suficiente y no soy merecedor. Cuando el consultante toma conciencia, después del recorrido de esta sesión, de que eso es lo que lo viene a motivar y lo viene a hacer actuar de esta manera, le pedimos con una leve relajación, un sistema de respiración profunda de 2 o 3 minutos, que se remonte a una escena que puede ser entre los 4 y los 15 años, porque allí es donde se ha anclado esa forma de proceder, o sea, de esa creencia y esa emoción. Muy bien. Al principio, no, pero no voy a poder. Cuando cierran los ojos, como ya al inconsciente lo estamos medio mareando con todo lo que hicimos anteriormente, el inconsciente está a flor de piel. Entonces, de repente, cuando le decimos cerrar los ojos, la escena aparece como por obra y gracia del Espíritu Santo. No sé, los consultantes están como locos. Después cuando terminamos la sesión dice, pero mirá, Adriana, ¿cómo llegué a este momento? No sabía que lo tenía. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Llegamos a ese conflicto donde ustedes saben que a los 4 o 5 años todo lo que nos ocurra es terrible, tétrico, más allá de que hay escenas, hay cosas muy, muy fuertes que a muchos consultantes les han pasado en esas etapas. Entonces, el quid de la cuestión aquí es comprender, perdonar y aprender, que es lo que llama Pablo Vázquez Kuntz la Santísima Trinidad. Con ese recorrido, con lograr esto, nosotros tenemos desactivada esa creencia. A mucha gente le cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque el papel de víctima le queda al dedillo. Porque cuando uno hace el papel de víctima, siempre hay una intención positiva de las cosas. Entonces, ser víctima por ahí provoca que le tengan lástima, que piensen en ellos, que los llamen, que estén atentos, pero en resumidas cuentas están en un sufrimiento profundo y están todo el tiempo enfermos, están todo el tiempo con cara de enojados, no disfrutan de la vida. Cuando vemos que el consultante no puede perdonar, allí nosotros no podemos luchar, nosotros somos meros acompañantes. Cuando vemos que la sesión se traba y en este momento de su ser no está dispuesto a soltar, te decimos, bueno, hasta acá llegamos, te vas con un montón de información, porque de hecho se va con toda esa información que tomó conciencia al principio, y luego por ahí vuelve o por ahí no vuelve y decidió seguir sufriendo. Eso es una decisión personal.
Y si realmente pudo hacer el trabajo porque estaba dispuesto a cambiar, el consultante se perdona o perdona. Porque en última instancia, un nenito de 4, 5, 6 años, ante un hecho, quizás se quedó con la sensación de que él o ella fue la culpable de esa situación. Entonces, cuando uno lo lleva, lo trabaja, a veces se hace una resonancia personal, se habla con uno de los integrantes del conflicto y se trata de poner en la mesa las intenciones, porque como ya les dije, todo el mundo tiene una intención positiva de lo que hace. A veces es difícil de comprender porque muchas veces nos dice, ah, sí, pero el que roba tiene una intención positiva. Y sí, la intención positiva de él es tener lo que tenemos nosotros. Por ahí no tiene las herramientas de gestionárselo por sus propios medios. Y él solamente conoce esta estrategia. Pero bueno, eso es más profundo, seguramente algunos no adhieren a lo que les estoy diciendo, pero cuando uno profundiza en este tema, bueno, lo va comprendiendo. Una vez que perdonó y se hace una reimpronta, se trabaja el conflicto nuevamente con esta nueva mirada, y el consultante ya es como que me dice, me liberé, estoy feliz, reprogramé la creencia, ya estoy dispuesto, se va con una sonrisa de oreja a oreja y nosotros felices y contentos. Bueno, eso más o menos es el recorrido del protocolo del camino al inconsciente. Luego tenemos el protocolo del síntoma, que ya se trata cuando ya un consultante viene con un síntoma determinado, depresión, ansiedad, sería lo que comúnmente se llama como enfermedad. Bueno, más o menos esto a grandes rasgos es lo que yo les quería comentar sobre la parte teórica. Hay un montón de cosas más, pero creo que con esta información que hoy se llevan, tienen bastante para pensar y para reflexionar. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que sería lo más nutritivo, porque a mí me pueden hacer caso, no me pueden hacer caso, yo les puedo decir una cosa y puede ser otra, pero esto son experiencias en primera persona. Gonzalo, podemos poner el video de Verónica, le agradezco desde ya a Verónica, a Gaby, y acá tenemos a Liliana, que después va a charlar con nosotros en forma presencial, y nos van a contar cómo llegaron a la consulta, cómo trabajaron el tema y cómo les está yendo o cómo les fue después de la biodecodificación. La experiencia que he tenido con la atención de Adriana Carriquiri. En un primer momento, bueno, yo estaba pasando por un momento muy triste, muy difícil. Me diagnosticaron diabetes, obesidad mórbida en febrero de este año, y bueno, además de iniciar terapia con la diabetóloga, la nutricionista, en un momento me sentía muy, pero muy mal de ánimo, y hablé con Adriana, ¿no es cierto? Y le comenté, ella me dijo, ¿vos querés que hagamos una sesión? Y sí, le dije que sí, confiaba en ella, y nos habíamos conocido en la facultad como compañera de estudios, pero además, bueno, yo la tenía como una gran referente de su trabajo en la Escuela 37 de Esteban Echeverría. Así que me animé y le dije que sí. Me dijo, vamos a desactivar la diabetes, me dijo Adriana. Y yo mucho no le creí. Quería creerle, era mi deseo creerle, pero era difícil, sentía como un sentimiento de va a ser difícil. Pero bueno, accedí, acordamos un día, un horario, y ella me empezó a hacer preguntas, ¿sí?, acerca de mi historia personal, de cómo se relacionaba la diabetes con esta historia personal. Y bueno, en un momento le dije, mira Adriana, yo me siento vacía, siento un gran vacío, siento
que no hay nada por lo que seguir adelante o por lo que luchar. Y ella me dijo que qué bueno en su momento, ¿no? Me sorprendí con su respuesta y un poco también me sentí tal vez ofendida por su respuesta, porque me costaba escuchar que dijera qué bueno, pero a la vez de decir qué bueno me dijo, ese vacío que vos sentís lo podés llenar con un montón de cosas nuevas. Y bueno, me costó, terminamos la sesión y después volví yo a mirar esta sesión que había quedado grabada, este audio que había, la voz de ella, y lo repensé. Y bueno, a partir de ahí cambiaron un montón de cosas, que no puedo explicarlo más que como casi un cambio mágico. Pero bueno, en cuanto a las relaciones con mi familia, mis hijos, el poder hablar con ellos, el poder compartir cosas, el poder incluso saludarnos a la mañana con el desayuno o a la noche, saber cómo estábamos. Y le fui contando a Adriana, le fui contando todo lo que iba pasando. Y bueno, con respecto a la diabetes, sí hice todo lo que me decía mi nutrición, me decían mis terapeutas tradicionales, pero la doctora Grossman, nutricionista y diabetóloga, me había dado ella un pronóstico en cuanto a mi situación de la diabetes. A mí en febrero, cuando me diagnosticaron diabetes, el examen de laboratorio que tuve me dio 10,4 de hemoglobina glicosilada. Y la doctora me había dado el pronóstico de un 8 como o sea, como posible si hacía todo bien, y como un ideal un 7 en el próximo análisis de hemoglobina glicosilada. Y cuando me lo hice, me lo dio para junio, cuando me devolvieron el análisis, lo primero que hice, bueno, fue hablarle a Adriana y decirle, ¿no? De 10,4 bajó a 5,9. Y 5,9 es el límite máximo de un valor normal de hemoglobina glicosilada. Y esto pasó en esos meses, en esos 3 meses. Así que la doctora y nutricionista no lo podía creer, estaba maravillada, y yo le dije, tiene que ser la terapia que hicimos juntas, porque otra explicación no la encuentro. Así que bueno, esa fue mi experiencia y realmente se los recomiendo a todos porque fue una experiencia increíble y sigue, ¿no? Siempre que me pasa algo le hablo a Adriana y le cuento lo que está pasando con esta forma nueva de pensar las cosas, o de esta nueva perspectiva de ver la historia personal o las experiencias personales. Hola, soy Gabriela. Bueno, quería contarles sobre mi experiencia con la videodecodificación. La verdad fue muy buena. En una charla simple entendí que la que tenía el problema era yo. A partir de ese momento lo hablamos, lo charlamos y al otro día ya encontré un cambio importante. Eso hizo que vaya a una sesión con Adriana y fue maravillosa. Me pude encontrar con mi mamá, la pude perdonar y me cambió la vida. Así que se las recomiendo. Adri, sos un amor. Pero no le crean mucho porque son la presidenta y la vicepresidenta de mi club de fans. Así que bueno, son dos divinas, les agradezco un montón de que se hayan prestado a compartir sus experiencias. Y bueno, como habrán visto, Verónica vino con 3 programas especiales. Nosotros desde la biodecodificación les llamamos programas especiales, no les llamamos enfermedades. Y en realidad el concepto cambia. Las enfermedades, los programas especiales, en realidad nos vienen a contar algo, nos vienen a poner en alerta de que algo interiormente no lo pudimos solucionar, y nuestra mente le manda la información al cerebro, el cerebro activa a cada uno de los órganos que están determinados para los 4 tipos de conflictos en los que nos atraviesan. ¿Qué serían? El conflicto de supervivencia, el conflicto de desprotección, el conflicto de desvalorización y el conflicto de territorio o separación.
una vez que nosotros determinamos cuál sería el conflicto, cuando nos dicen qué órgano está actuando, nosotros enseguida sabemos, los biodecodificadores, hacia qué lado llevar al consultante para que tome conciencia de que tiene que solucionar sus problemas por ellos mismos para que el cerebro no interprete que nos tiene que ayudar. Porque generalmente otra cosa no puede hacer, o nos ayuda con un accidente o nos ayuda con una enfermedad. Así que tratemos de gestionar nuestras emociones para no tener que seguir atravesando este tema de el sufrimiento y la culpabilidad y que todo el tiempo estemos activando estos programas y nos sintamos enfermos. Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a Liliana, mi gran amiga, compañera de muchos años. Hemos estado en la dirección de la Escuela 37 las dos juntas como equipo directivo. Y bueno, y ahora seguimos en este recorrido a partir de un encuentro que tuvimos con algunas de las chicas que seguimos viéndonos como ya amigas. Bueno, Lili, te paso la voz, contanos un poquito cuál fue tu experiencia con la biodecodificación y ahí tenés la cámara. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a contar una pequeña historia que nos involucra tanto a mí como a Adriana, que resulta ya por el año, hace un año atrás, más o menos en septiembre, nos reunimos un grupo de amigas y hubo un desencuentro. En ese desencuentro estábamos unas en un lado y otras se habían equivocado y estaban en otro lado. Entonces, en ese momento, una de las chicas dice, bueno, vamos para allá, vamos a alcanzar a las chicas, a las otras chicas. Yo le dije que no. La verdad que no, porque habíamos llegado tarde y yo tenía razón. Nos quedamos acá, y lo dije con enojo. Una de las chicas adhirió a mí, la otra quería ir hacia allá, y yo digo, no, de ninguna manera. Y en ese momento, Adriana, que estaba mirando todo a su alrededor, me dice, Liliana, ¿vos querés tener razón o querés tener paz? Me dice. Yo la miré y dije, yo tengo razón, porque yo quiero estar acá, porque llegamos temprano, porque las que se equivocaron fueron ellas, bueno, y quedó todo ahí. Bueno, tuvimos un lindo encuentro agradable, y en la semana a mí me fue rondando este pensamiento, y la voy a llamar para ver qué pasó con eso, porque no entendía lo que me quería decir realmente, y no era el momento para que ella me lo explicara. La llamo, concertamos una cita, nos vimos, y me empezó a hablar de la biodescodificación. En ese momento me encantó lo que dijo, adherí mucho a eso, y comencé a estudiar en el diplomado de biodescodificación. Ese cambio lo sentí inmediatamente, como algo mágico, y adhiero muchísimo a este paradigma nuevo, a esta metodología que sinceramente me cambió la vida. Pero no solamente me cambió la vida a mí, es decir, mi entorno cambió total. La relación con mi hijo, la relación con las amigas, y pude gestionar justamente aquel momento que era la ira a la que me tenía sujeta. Este paradigma, la verdad que es espectacular. Adhiero muchísimo a él, doy las gracias a Adriana por haberme motivado para incursionar en este diplomado. Bueno, muchísimas gracias. Otra de mis pertenecientes al club de fans, como verán ustedes. Bueno, la verdad que te agradezco un montón, Liliana, que nos vinieras a dar tu testimonio acá en presencia. Y bueno, espero que a partir de lo que hayan escuchado les haya quedado alguna duda, alguna cosita rondando, que se hayan sentido reconocidos, que les haya resonado algo de lo que le pasaba a Verónica, lo que le pasó a Gaby, lo que le pasó a Liliana, lo que le pasó a mi marido, lo que le pasó o nos pasó a nosotros en esa escena donde protagonizamos ese tema con esa persona que aparentemente pensábamos que estaba borracha. Así que les dejo un montón de
de preguntas y un montón de información que seguramente cuando termine esta clase ustedes se irán haciendo y les irá rondando por la cabeza. Y bueno, y si quieren aprender o empezar a entrenar sus mentes a partir de la biodecodificación, acá estamos nosotras para ayudarlos. No sé, Gonzalo, si hay alguna pregunta, y les voy a ver, mientras tanto. Acá tengo a alguien que coincide con vos, se llama Arena Sara. Dice, a través de la culpa es como actuar a través del miedo. Cuando uno tiene miedo, tiene culpa. Otra de Juan González, que dice, es cierto, miedo siempre siento. Y después, Lourdes pregunta, ¿es cierto que en el trabajo proyectas tus relaciones personales? Y sí, el otro día creo que, no sé si subimos una Tenemos un post plaquita. Sí. Bueno, todavía no subimos la plaquita de la información que coincide entre el trabajo y la familia. En realidad, la mente, como ya les decía y hemos posteado, la mente es inocente. O sea que la mente nos cree todo lo que le digamos, ya sea verdad o sea simbólico, que nos lo imaginamos. Por eso muchas veces a mis consultantes les digo, y bueno, si fingen todo el tiempo estar en sufrimiento, que les va a pasar algo, que la vacuna, que esto, que el otro, ¿por qué no fingen ser feliz? Y en el trayecto engañan a la mente y al cerebro. ¿Qué pasa? El inconsciente no diferencia jerarquías, o sea que para él el jefe coincide con el padre o la madre según el rol, como lo interprete cada uno dentro de las instituciones, de las dos instituciones. Generalmente nuestros compañeros se asociaría a la relación que tenemos con nuestros hermanos, o sea que fíjense cuál es la relación que tienen ustedes dentro de sus familias y van a ver proyectadas esas relaciones en los distintos protagonistas que van a ser los que van a tener que estar con ustedes en un trabajo. También se puede adherir esta información al profesor en la escuela. O sea, cuando nosotros tenemos problemas con nuestros profesores, con nuestros directores, con nuestros compañeros, bueno, empiecen a revisar cómo es la relación de ustedes intrafamiliar. Acá me llega otra pregunta de Mabel. Pregunta, ¿el miedo puede paralizar o ser el motor? ¿Reaccionamos como víctimas o agresores? Bueno, eso es personal, como lo dije yo. Cada uno siente y expresa según las creencias. Mabel, si vos tenés experiencias con el miedo de reaccionar con agresión, automáticamente ante el miedo reaccionás desde ese lugar. Por eso con una sesión de biodecodificación, nosotros lo que hacemos es ayudarte a llevarte a la escena donde se ancló esa emoción, comprenderla, perdonar si hay que perdonar a alguien, y luego aprender, y ya una vez que vos tomaste conciencia de por qué reaccionás de una forma o de la otra, ya sabés ante un hecho, ante una situación, cómo debes reaccionar para responsabilizarte y ser más amorosa e inocente. Y no hay más preguntas. Bueno, les agradezco un montón que hoy estuvieran participando y les dejo como corolario esto para que lo tengan en cuenta. La mente, el universo, es neutro, o sea, la realidad es neutra. O sea, lo que pasó en esa escena con ese señor que se incorporó en la sala donde estábamos nosotros haciendo el curso, es neutro, si nosotros lo vemos desde ese lugar. Los humanos, o sea, nosotros, los cuatro que estábamos allí, lo cargamos de significado, o sea, le dimos las interpretaciones según las experiencias previas que nosotros tenemos
con ese supuesto borracho, con la gente alcoholizada. Entonces, esas experiencias que cada uno de nosotros tenía con respecto a eso, está determinada por las creencias. El borracho es un ladrón, el borracho es un pobre hombre, el borracho te viene a asesinar y te tenés que cuidar y es peligroso. Esa creencia va a determinar tu pensamiento, es justamente lo que yo le dije recién. Cada uno va a pensar del borracho lo que sus creencias o sus experiencias le hicieron vivir hasta ahora. Ese pensamiento activa una emoción. En la chica tristeza, en el muchacho miedo y en el otro señor ira. Esas emociones la llevaron a actuar de diferentes maneras. La chica se ponía, no pudo actuar, se sintió triste, se sintió como que no había hecho nada, melancólica. El chico se sintió con mucho miedo, que si podía huir, huía. Y el otro señor se fue y actuó desde el aire y lo que él pensaba que había sido un deber. Y el resultado es el que vimos al final. O sea, todo el mundo se quedó con su ficción, con su historia contada. Y interpretó de la forma que sus creencias y sus emociones lo hicieron actuar automáticamente. Por eso, nosotros desde la biodecodificación les ofrecemos desactivar todo eso y cambiar del paradigma del sufrimiento al paradigma del amor. Acá tengo otro comentario que llegó por el vivo de Instagram, que dice: con vos y la biodecodificación pude sacar una culpa muy antigua que estaba pegada, tan adentro mío que no la podía ver. Gracias, sigo trabajando porque quiero proyectar. El comentario es de Ceci Gambale. Cecilia, te quiero mucho y sabés que me haces muy, muy feliz. La verdad que trabajar con vos y acompañarte es un placer, Sos muy dulce, muy inocente y vas a salir adelante, pero bueno, ya saliste. Tengo comentarios de agradecimiento de Silvia Sutil. Muchas gracias, Adriana, por brindarnos toda esta información. Hermosa clase. Y lo mismo de Virginia. Bueno. Así que nada, vamos terminando. Vamos terminando. Les agradezco que hoy nos acompañaran. Y como dije al principio, a ver, les voy a leer más o menos cuáles serían los objetivos de esta clase. Ojalá que esta clase les haya servido para empezar a dudar de sus creencias. La idea es que sean escépticos, que duden y que no se crean todo, que pongan en práctica algo de lo que hoy se llevaron de acá. Se permitan abrir la mente a esta nueva información. Observen lo que pasa y después nos cuentan. Bueno, estamos a disposición y agradecimiento total. Que tengan una maravillosa vida.